Miriam Bregman, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Por Bueno, favor. escuchabas atentamente a todos los vecinos, ¿no? El tarifazo está terrible para muchísima gente. Sí, sigue siendo un tema recurrente, evidentemente el tarifazo y eso que hay otros problemas serios en la economía del país, pero el tarifazo sigue siendo un tema recurrente porque evidentemente llegan las facturas, empezaron a llegar las últimas y no se pueden pagar, entonces es una situación, como contaba recién esa chica que hablaba, donde se recurre en los barrios populares a otros métodos como de calefacción o incluso las velas y que terminan en hechos serios. Sí, la verdad es que el incendio de la casa, por ejemplo. Claro, eso es algo habitual que pasa en el interior del país, se ve mucho cuando se intenta calefaccionar con leña, por ejemplo, con métodos así, que después termina también en tragedias o en inhalar gases tóxicos. Bueno, es una situación muy complicada y creo que no podemos dejarlo pasar porque recordarás vos que incluso el Congreso Nacional no hace tanto. Lo que pasa es que es todo tan vertiginoso que parece que hubiese pasado mucho tiempo, pero se votó una ley para aminorar, no es que eliminaba el tarifazo, pero lo aminoraba. Y bueno, y esa propia ley fue vetada por el presidente y todavía no tenemos ninguna respuesta contundente a ese veto. La CGT recién está llamando para un paro el día 25, pero que lo del tarifazo ya lo dejó en el olvido. Sí. Ahora, el tema es, se vienen más ajustes porque el dólar sigue escalando. Llega ahora el martes el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Se prevén más ajustes en agosto, septiembre, en octubre. O sea que el bolsillo, ¿hasta dónde va a aguantar? Mira, creo que hay dos situaciones. La primera, la primera ingreso de dinero que va a ser de este crédito stand-by del FMI ya se va el martes. Sí. La mitad más o menos, porque se ve hay un vencimiento importante de las LEVAX, o sea que nuevamente es para retroalimentar esta bicicleta financiera y fuga de capitales permanente que tiene el país y que ha crecido tanto en el último periodo. Por otro lado, todas las medidas que están tomando, los economistas incluso cercanos al gobierno reconocen que son recesivas. Cuando hay recesión sabemos cuáles son las consecuencias. Impacta, por supuesto, en el pequeño comercio, pero también en despidos, porque siempre el ajuste lo intentan descargar sobre los trabajadores y los sectores populares. Entonces, es una situación compleja la que viene. Bueno, de hecho, hay muchos sindicatos que están cerrando paritarias ahora, discutiendo en realidad, no cerrando, discutiendo. Y que una de las cláusulas, más allá ahora de preocuparse por la cláusula gatillo, por el porcentaje, es justamente tratar de mantener a la gente en los puestos de laburo, o sea, que no haya despidos. Esa es una tarea, pero creo que los sindicatos en este momento tendrían que priorizar el hecho de que los salarios no queden atrasados con respecto a la inflación. No tienen por qué pagar la crisis los trabajadores porque no la provocaron. Pero ya quedaron desfasados, Miriam. Quedaron porque los que cerraron al 15, ahora el gobierno les ofrece un 20 y todo el mundo habla que la inflación mínima va a ser del 30. O sea que esa es una discusión absolutamente actual. Ni que hablar de jubilaciones y otro tipo de planes sociales que ya son muy bajos y que con todo este ataque inflacionario van a sufrir muchísimo. Un jubilado hoy que gana la mínima, que es lo que cobra la mayoría, ¿cómo hace para llegar a fin de mes? Imposible. Porque algo que siempre reitero, pero me parece que es importante marcar la inflación. Para marcar la inflación se toman muchas variantes, pero las que gasta el sueldo su entrada, un jubilado, una jubilada, es en medicamentos, es en alimentos y es donde más aumentaron. Además que esto fue acompañado de recortes a la provisión de medicamentos y demás que hubo en el último tiempo. Creo que es una situación muy compleja, por eso la discusión para nosotros hoy hay que ubicarla claramente en el hecho de quién va a pagar la crisis. Esta es una crisis que nada tienen que ver los trabajadores, los sectores populares no la provocaron, no se beneficiaron con la fuga de capitales, no se beneficiaron con este plan que planteó el gobierno de gradualismo en el ataque acompañado de un endeudamiento feroz, todo lo que está en crisis ahora. Entonces, ¿por qué tienen que ser los trabajadores y los sectores populares los que paguen la crisis? Para nosotros es muy importante focalizar ahí, porque siempre ahora todos los discursos de la oposición son criticar al gobierno, pero nadie dice qué medida alternativa. No. Lo que hay que discutir es qué medidas alternativas para que la crisis no la paguen ellos. Es que la crisis históricamente en la Argentina siempre lo pagaron los que menos tienen. Siempre la pagó la clase laburante en realidad, porque los que más tienen estaban acomodados. Esto siempre sucedió en todas las crisis de la Argentina, históricamente. Mira, es interesante, es duro, pero interesante lo que vos decís. Nosotros decimos que está ocurriendo un cuarto saqueo en la Argentina, ¿no? Un cuarto saqueo histórico. Estuvo el que inició la dictadura militar, donde cuando hubo
hubo crisis también de deuda y demás que hicieron los grupos económicos privados, como el del presidente Macri, cargárselo al Estado y todavía seguimos pagando esa deuda. Estuvo la crisis hiperinflacionaria del 89, que la usó Menem para decir, bueno, entonces hay que rematar el Estado, privatizar todo, y tuvimos las consecuencias que... Estuvo la crisis de la Rúa, que cómo se salió de esa crisis, vino Duhalde, devaluó el salario en un 300%, se ajustó absolutamente... el peso, se ajustaron los salarios. Llegaron las cuasimonedas, la gente cobraba en 500 ¿te acordás lo que era? Sí, bueno, entonces, es verdad, el tema es que estamos presenciando un cuarto saqueo histórico, el que está llevando adelante este gobierno. Discutamos cómo lo enfrentamos. Hay una medida elemental, nosotros estamos en contra del acuerdo con el FMI porque va a profundizar todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es un presente griego el acuerdo con el FMI, es una ayuda que se va en fuga de capitales, como va a pasar esta semana, pero que por el otro lado implica ajuste en salud, en educación, todo lo que vamos a ver y que son las recetas tradicionales. Nosotros decimos, ¿por qué no se hace una consulta popular? Y se pregunta ahora al pueblo si quiere asumir ese acuerdo o no. ¿Pero vos te parece que este gobierno está en condiciones de hacer una consulta popular? No, creo que tenemos que imponérsela, que es una de las grandes discusiones. En esta semana es probable que haya una sesión especial que se plantea desde la oposición para discutir el acuerdo con el FMI. Nosotros desde el PTS en el Frente Izquierda decimos que se consulte. ¿Eso en consenso entre la izquierda, la parte del justicialismo kirchnerista, de la no kirchnerista, todos están de acuerdo en eso? Estamos todos de acuerdo que hay que discutir, que tiene que pasar por el Congreso mínimamente, algo elemental es que pase por el Congreso, pero además nosotros del Frente de Izquierda le agregamos que queremos plantear, y adelantamos lo que vamos a plantear también de hacerse la sesión, que queremos que este acuerdo sea sometido a una consulta popular, porque es muy gravoso para las futuras generaciones, y no lo pienses tan en abstracto. Ponele que en el 2019 gana una fuerza de oposición, el peronismo que tanto dice, ahí 2019, gana. ¿Qué hace con el acuerdo? ¿Lo va a cumplir? No, claro. Porque nadie lo dice, pero hay que decirlo ahora. No podemos estar sometidos a debates. Un ejemplo más pequeño, pero lo que pasó ahora con el aborto, que estábamos a horas de que se vote y no sabía que se iba a votar cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué las fuerzas no dicen en campaña electoral? Bueno, hubo mucha presión también, ¿eh? Hubo muchísima. Pero ¿para qué están ahí? Para decir qué es lo que piensan, no para estar jugando y canjear hasta último. ¿Cómo? Mucha presión. Gente que cobra más de 100.000 pesos por mes, la verdad que no es que se pueden poner en víctimas, que negocian sus votos como se sabe siempre, que empiezan a llamar a los gobernadores a la madrugada, prácticas que están bastante habituales en el Congreso de la Nación. Lamentable. Pero te digo lo mismo, ¿y por qué no dicen en campaña qué es lo que opinan? Ahora tienen que decir... Bueno, ya lo dijo un político, ¿te acordás? En la década del 90, si dijera la verdad en la campaña no me vota nadie. Bueno, pero entonces ahí tenemos que poner el foco, porque ahora tienen que decir, ¿qué van a hacer con el acuerdo en el 2019 si asuman? Porque el acuerdo que firmó este gobierno involucra también a los gobiernos que vienen. No es solamente para estos días, involucra y a las generaciones. Hipoteca a todas las futuras generaciones como ha sido siempre. Entonces, nosotros somos claros, decimos que hay que romper con ese acuerdo y que hay que tener un plan de emergencia para que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo pobre. Es concreta nuestra postura. Mira, nosotros planteamos que tiene que haber monopolio del comercio exterior. Nos dicen, uy, pero es una medida que tiene que ser, el Estado tiene que tener el monopolio del comercio exterior bajo control de los trabajadores. Pero hay 3, 4 empresas son las que tienen prácticamente el monopolio. Entonces, cuando vos pensás la realidad está armada para que ganen siempre los mismos grupos económicos, ellos siempre caen parados con crisis. Sturzenegger se fue, pero mirá qué casualidad que estuvo vendiéndole dólares baratos a todos sus amigos antes de irse. Después el dólar se escapa. ¿Y ahora con Caputo? Bueno... Ahora con Caputo con los antecedentes que tiene, no creo que podamos pensar que algo va a ser distinto, pero son Caputo, Duhovne, Sturzenegger, viven desde el gobierno de la Alianza, vienen algunos de ellos, viven favoreciendo a los grupos económicos más concentrados. Entonces nosotros tenemos que plantear un programa alternativo que, empezando por la defensa del salario que hablábamos antes, ¿no? Porque el salario... Depreciado absolutamente. Claro, que se equipare y que nadie cobre menos de una canasta familiar, porque esa también es otra cosa, porque hay salarios que vienen muy, muy atrasados, ni que hablar lo que decíamos antes de jubilados, planes sociales, etcétera. Son medidas elementales ante la crisis, pero hay que empezar a discutirlas. No podemos seguir el ritmo del gobierno, porque todo se discute. El gobierno dice tarifazo, entonces dicen, bueno, un poquito menos de tarifazo. ¿Por qué?
Porque si las empresas de energía todo este tiempo, todos los últimos años, durante el gobierno anterior, se llevaron subsidios millonarios, ¿dónde están esos subsidios? ¿Dónde están? Es que nadie lo dice. ¿Dónde está esa plata? Claro, es que nadie lo dice. ¿Por qué no se hizo una auditoría? No se blanquea. Claro, ¿por qué no se hizo una... Invertirla no la invirtieron, no. Solo gastaron para un mantenimiento mínimo, por eso hecho, tantos cortes de gas, de luz. Las energéticas, por ejemplo, son una de las empresas con la cuestión del tarifazo que más ha ganado. O sea, a ver, las tarifas en energía han aumentado más del 1000%, 1000 y pico por ciento, no recuerdo bien la cifra. Pero ese 1000 y pico por ciento que nos reventó el bolsillo a los argentinos, a muchos, nunca fue a parar en una inversión. No. ¿Y eso no se controla? Bueno, eso se debe controlar, se debe auditar y ese dinero tiene que regresar. ¿Quién controla eso? Nadie. Nosotros lo que planteamos es que el sistema energético en su conjunto debe ser nacionalizado, que estas empresas tienen que ser nacionalizadas, tienen que ser estatales bajo control de los trabajadores para que no vuelva a pasar lo que pasaba antes en el Estado, que venía una María Julia o cualquiera de ellos y les rifaba o se robaban todo. Sí. Hay mecanismos, pero hay mecanismos que son antagónicos a los que piensan los partidos tradicionales, que no se animan nunca a tocar los intereses más concentrados. Entonces van viendo ahí unos un poquito más, un poquito menos, pero no puede ser que la alternativa a la Argentina sea discutir si nos vamos a un 50% de pobreza como fue con el gobierno de la Alianza o otros nos proponen volver para tener un 20%. ¿Por qué? Mirá, vos decías antes que en los últimos años siempre han perdido los trabajadores y los sectores populares. Y mirá, las cifras son escalofriantes. Antes de la dictadura del 76, alrededor del año 74, había 2,7 desocupación en la Argentina. Sí. 2,7. Sí. Mira lo que es ahora. Sí. Mira lo que es la gente durmiendo en la calle. Y te digo más, a mí el otro día hablaba con una gente que trabaja con las personas en situación de calle. Yo les preguntaba cómo se medía la gente en situación de calle. Me contaban que hay 3 tipos de mediciones y las 3 difieren en número y en un número importantísimo. Algunos 2 cifras, que es la oficial, porque van a hacer el censo, diríamos, en el INDEC, cuando están las ranchadas nada más. Otras que sí sirven como estadística, que son números de 3 cifras, y la otra que habla de números de 4 cifras, porque se cuenta a toda la gente, el que está durmiendo en la puerta de un edificio, el que está durmiendo en el banco de una plaza. Entonces, cuando uno pregunta en la cifra oficial si creció la cantidad de gente en situación de calle, te dice, no creció, mirá, aquí están los números. Pero cuando vos realmente ves otras... Exactamente. ¿Y la inflación no te parece que es lo mismo? Pregúntale a cualquier persona que va a hacer las compras y la inflación que ve es la misma que está informando el INDEC, que ahora lo quieren presentar. Sí, 2,1 en mayo salió. No es así, a mí me parece no es así porque la canasta básica que utilizan para medir tienen estipulado el impacto de cada uno de los rubros mucho menor. El impacto que tienen sobre los servicios, que impactarían los servicios públicos en la canasta que miden de consumo, es el impacto que tenían antes, hace 5 años atrás, los servicios públicos. Ahora cambió, el impacto es muchísimo. Lo que impactó el tarifazo, bueno, el de la ciudad... venimos peleando mucho con mi compañero Patricio del Corro y Claudio de Le Carbonara, trabajador del subte, porque logramos parar el tarifazo del subte, pero el subte cada día viajás peor servicio, no funcionan, hay líneas que prácticamente es muy raro que un día funcione bien, como la línea B, esa misma te iba a decir, claro. Pero te quieren llevar un tarifazo del doble, entonces, ¿por qué? Porque hay que empezar a hacer cuestionamientos profundos, porque el subte no es... estatal, bajo un control de los trabajadores que sí saben hacerlo funcionar, porque los trabajadores se comen todas las campañas, que no funciona porque hacen paro. Es mentira. El 91% de las veces que vos te vas a tomar el subte no funciona mal, es por problemas de responsabilidad de la empresa. Ahora, también muchos dicen que cuando uno habla de estatizar las empresas, es volver al trabajador estatal, al trabajador que llega un momento que se ameseta, que se acomoda, que entonces como sabe que en el Estado, para que se vaya del Estado, tiene que, no sé, hacerse una macana gigantesca, y como que queda ahí, cómodo, y después con los años forma parte del mobiliario, ¿viste? Como que no quiere laburar más, como que bueno, ya está, me quedé acá, me planté. Eso también hay muchos que lo sostienen. ¿Cómo se combate eso? No, yo no creo eso. ¿Sabés qué? Creo que si se aplicara el esquema que proponemos nosotros, que es bajo control de los propios trabajadores y bajo gestión de los propios trabajadores y control de los usuarios, eso no sería así. Y yo siempre pongo un ejemplo que es más pequeño, por supuesto, pero que me parece que es válido, que es el de las fábricas recuperadas. Cuando comenzó en el año 2001 el ejemplo de las fábricas recuperadas, decían, no, pero solos no van a trabajar, si no hay un gerente que les dé órdenes y que...
Y no es así. Todos los problemas que tienen, que son muchísimos, empezando por el tarifazo, no son responsabilidad de los propios trabajadores o porque los trabajadores no puedan autoorganizarse y gestionar la empresa sin gerentes, sin patrones que se llevaban ganancias siderales, que en el 2001 se las llevaron afuera. Y que los dejaron a todos, y que los dejaron a todos ellos en la calle. Me parece que son ejemplos chiquitos, pero que hay que pensarlos. Y en este momento de crisis está bueno, Abigail, que lo discutamos, porque creo que es una de las medidas elementales que hay que proponer, que el Frente de Izquierda la propone. Ante el cierre de cualquier empresa, que es probable que vengan si continúa la recesión y la crisis, nosotros proponemos que sea estatizada bajo control de los trabajadores, que ningún trabajador pierda su puesto de trabajo. Y creo que este modelo también sirve para pensar que los trabajadores pueden gestionar las fábricas. Había una trabajadora de Brugman, recordarás la fábrica Brugman, sí, que decía no. que se hacía tanta campaña contra las fábricas recuperadas y se trataba de hundirlas porque ellas habían demostrado que si manejaban una fábrica podían manejar el país. Y es algo que hay que empezar a pensar. Bueno, ya que me tocaste el tema de las mujeres y poder manejar el país, hablemos un poco, ¿cómo viviste la sesión del aborto en diputados? La extensa sesión. La extensa, sí, maratónica. Mira, creo que deja dos enseñanzas. La primera, la que te decía antes, un poco adelantándolo en el otro tema, que no puede volver a pasar que las fuerzas políticas no digan qué opinan de temas tan importantes. No puede volver a pasar, no puede ser sujeto a especulación, a llamados, a canje de voluntades. Se decían cosas terribles durante la noche que estaba pasando, sí, yo escuché de algunos representantes del gobierno. No, pero además de eso, lo que decían de cómo se acomodaban los votos y cómo se definían algunos... Eso no ¿Qué se decía? A ver, contame. Y se decía que había diputados canjeando voluntades. Me parece algo terrible. Te voto en contra, pero me das tal cosa. Exactamente, exactamente. Entonces creo que en campaña electoral, en los debates públicos, todos deben decir qué opinan de temas tan sensibles como esto. Estamos hablando de la vida de las mujeres. Entonces, a favor, en contra, tienen que decirlo. Y la segunda, que creo que es una discusión que se abre, que es que no puede haber más injerencia ni del gobierno, pero tampoco de la iglesia o las iglesias, de la jerarquía de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, sobre los derechos de las mujeres en este caso, pero sobre la educación y sobre la salud. Se supone que es un Estado laico, no puede ser que siempre quedamos presos de las opiniones religiosas, que yo las respeto, pero son personales y del fuero íntimo, no son para imponer política pública en el Estado, porque si fuese por eso no habría divorcio vincular, no habría matrimonio igualitario, no habría anticoncepción. Entonces, son pensamientos, yo los considero muy retrógrados, los respeto, pero para el fuero íntimo no se pueden imponer al Estado. Y si vos mirás muchas de las opiniones de los diputados, y preparémonos para lo que va a ser el Senado, eran posiciones filosóficas, religiosas, pero que desde ahí no se puede plantear ninguna política pública. Me llamó la atención una de las ponencias de una diputada que decía: la mujer tiene adentro de su vientre un pomelo, un perro. Yo dije, ¿qué estamos discutiendo? O sea, verdaderamente de algunas personas dentro de la Cámara me dio vergüenza ajena. Barbaridad. Habría que pensar si... Ajena. Nosotros desde la izquierda siempre proponemos que los mandatos sean revocables. Y yo creo que en este caso se demostró que después de que alguien dice eso, ¿por qué hay que seguir esperando que cumpla su mandato de años? Con la falta de respeto que se manifestó hacia todo. Entonces creo que son algunas de las cosas que deja. Nosotros creemos que hay que avanzar en la separación de la Iglesia y del Estado. Vos sabés que durante la dictadura militar, por beneficio de los propios dictadores, unieron la Iglesia con el Estado, le dieron muchísima injerencia en salud, en educación, en prebendas económicas, etcétera, etcétera. Esto demuestra que hay que separar la Iglesia ¿Y no te del parece Estado? Que se separó la Iglesia cuando, por ejemplo, el 25, sin irnos tan atrás, ¿no? Pero el 25 de mayo, cuando se hace el Te-Deum, que estaba el presidente con la primera dama y parte del gabinete, de hecho, la Iglesia bajó un mensaje, una línea sumamente importante y pesada, que era defendiendo la vida, defendiendo las dos vidas, la de la madre y la del hijo, y obviamente en contra 100% del aborto. Bueno, el Papa también hizo referencia en el día de hoy. Pero lo cierto es que de todas maneras continúa el debate. Sí, pero Abigail, eso es interesante lo que vos decís. Primero, porque un presidente constitucional tiene que ir a un Te-Deum.
Sí, bueno, claro. Una religión. O sea, vos fíjate que es completamente entrelazado y además que se usó el Te Deum para hablar en contra de los derechos de las mujeres. Lo que hoy dijo el Papa Francisco es serio. Entiendo, leí alguna declaración que incluso comparó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con los chicos que tiraban en Esparta desde un barranco, cosas que no, que evidentemente no es casual porque adentro de la Cámara también se comparó al aborto con la dictadura militar. Recordemos que Massot le preguntó a Cabandier. Sí. ¿Dónde está Juan? Sí, fue un momento de mucha tensión, porque yo entiendo que en la polémica, desde sectores del PRO, y una crítica que es completamente válida, es porque el kirchnerismo gobernó 12 años, tuvo absoluta mayoría y las mujeres no pudimos tener este derecho, porque ahí también primó la posición personal de la presidenta. Exacto. Ahora dice, mis hijos me dijeron otra cosa. Bueno... Sí. Pero es la opinión de sus hijos. En el momento que tenía que estar, no estaba. Pero ellos tuvieron 12 años mayoría y podrían haber legislado esto, porque si no también se hace muy banal la discusión. ¿Cuántas mujeres murieron en esos 12 años de gobierno? ¿Cuántas mujeres quedaron con lesiones permanentes en su salud? No se puede relativizar todo. Ahora, lo que hizo Massot es una verdadera provocación. Claro, fue una chicana, porque Massot ligó eso y después lo ligó a la dictadura. Entonces, se dijeron cosas muy, muy serias, pero creo que parte de esto de mezclar los dos planos, de estar discutiendo una política de salud pública con posiciones personales. Y lo señalo tanto porque viene el Senado. ¿Te imaginás lo que van a hacer las presiones en el Senado de los gobernadores, de las iglesias de las provincias que tienen mucha ascendencia sobre los senadores y sobre los gobernadores? Creo que las mujeres tenemos que redoblar este movimiento de lucha, porque no podemos pensar que va a ser fácil o con discusiones en los pasillos lo vamos a lograr. De todas maneras dijeron ya desde el bloque, los jefes de bloque, tanto de Cambiemos como del justicialismo, que estaban todos de acuerdo con darle visto bueno y que ya definitivamente se termine esta discusión y que tampoco iban a tardar tanto en aprobarla. Más allá de estas presiones que vos haces referencia, ¿te parece que es cierto lo que dijeron todos los bloques? No, puede ser cierto. Lo que tenemos que estar atentas es que no se cambie el proyecto. Porque vos sabés que si se hacen modificaciones tiene que volver a diputado, y este proyecto con las modificaciones que se le hicieron, incluso nosotros habíamos presentado algunas alternativas, pero de conjunto estamos todos de acuerdo en que este era un proyecto bueno, ahora puede ser modificado en el Senado. Entonces están todas estas discusiones que nos atraviesan. Creo que yo soy contundente en esto. Si se logró aprobar, vos fíjate que la Cámara de Diputados estuvo casi mitad y mitad. Sí. Fue porque afuera había una enorme movilización, porque nos movilizamos el 8 de marzo, porque hubo pañuelazos en todas las provincias, porque desarrollamos una enorme movilización y fíjate que incluso así llegamos a casi mitad y mitad. Hay que redoblarlo. No podemos ni por un minuto confiar que va a salir tranquilamente en el Senado y segundo que va a salir el mismo proyecto y no que van a empezar a bajarnos derechos y condiciones de la propia ley, que es otra facultad que tienen. Además que si lo modifican, tiene que volver a diputados y hay que volver a conseguir mayorías especiales. Creo que es un debate profundo, pero que demuestra que las mujeres tenemos que estar en la calle movilizadas. Y también otro tema que nos atraviesa, porque no hay una discusión que sea esta y otra que sea la del FMI o la discusión económica. ¿Qué anticoncepción gratuita, que es uno de nuestros reclamos, podemos reclamar con el acuerdo con el FMI que quiere terminar de destruir la salud pública? O los hospitales. ¿En qué hospitales vamos a reclamar esta práctica? Creo que hay que pensar profundamente que las mujeres tenemos que este movimiento de lucha con tanta participación de la juventud tiene que tomar en sus manos también el enfrentamiento a estas políticas, empezando por el acuerdo con el FMI, que solamente nos va a traer menos derechos, nunca va a ser beneficioso para nosotras. Vamos a hacer seguramente, porque además vos sabés que muchas mujeres son sostén de hogar hoy en la Argentina, tienen chicos, entonces todo esto va a ser muy perjudicial para nosotras. No, y además también hay que destacar algo, que en realidad no es vamos todas a abortar a partir del momento de la aprobación de la ley. Eso es una barbaridad. Claro, en realidad lo que se está tratando de hacer es, bueno, tenemos esta falla dentro del Estado, el Estado nos ha dejado tan solas durante tantos años, entonces ahora lo que queremos es tratar de trabajar al menos para que no haya tantas muertes, pero hay que poner en marcha el motor.
Hay que ponerse las pilas y llevar los anticonceptivos, llevar la educación sexual, explicarles a las mujeres qué es lo que pueden hacer. O sea, me parece que va por ahí el camino. Sí, por supuesto, por eso era falaz. Nadie que no quiera interrumpir un embarazo lo va a hacer. Es increíble pensar que porque hay ley, entonces ahora la gente va a decir, bueno, las personas que van a decir, ahora voy a interrumpir mi embarazo porque tengo una ley. No, lo que se discutía era si seguía siendo en condiciones de clandestinidad, donde solo aquellas mujeres que pueden pagar un aborto seguro, acceder al misoprostol y demás lo hacían, o un aborto legal en condiciones de seguridad para las mujeres. Creo que el debate, si se hubiese focalizado ahí, hubiese sido menos terrible. Pero bueno, ¿te acordás que con el matrimonio, el divorcio vincular, fue lo mismo? Decían, bueno, ahora hay divorcio vincular, todo el mundo se va a divorciar. Nadie y lo mismo con la ley de matrimonio igualitario, pasó exactamente igual. Con todas las leyes que en realidad está metida la iglesia, pasa lo mismo, ¿no? Sí, donde bueno, pero eso es lo terrible. Iglesia, las creencias religiosas, en realidad, no la iglesia. Sí, pero creo que, creo que ahí juegan mucho, tiene mucho que ver la jerarquía de la iglesia, porque entre las personas entre las que votaron y las que apoyan, obviamente que hay muchas personas que son creyentes, pero lo que desde ahí no se puede hacer es pensar una política pública. Creo que por eso hay que diferenciar los dos planos y pensar más profundamente la separación de la iglesia del Estado. Gracias, Miriam, un placer como siempre.